Ustedes saben que en la Biblia no hay ejemplos de bautismo de niños. Todos los bautismos que se nos señalan en la Biblia son bautismos de adultos, son de personas que son conscientes de lo que están haciendo, y un bebé no es consciente de lo que se hace con él cuando se lo está bautizando. Entonces, lo que hacemos es hacer lo que nos muestra la Biblia que tenemos que hacer. En la Biblia hay ejemplos de niños que fueron presentados por sus padres delante de Jesús para que Jesús los estuviera bendiciendo. Y allí Karen nos va a mostrar cuál es el versículo o los versículos de la Biblia donde se nos muestra este acto. Dice en Mateo capítulo 19, entonces le fueron presentados unos niños a Jesús para que pusiese su mano sobre ellos y orase, y los discípulos reprendían a los padres cuando traían a los niños. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Jesús quiso bendecir a los niños. Y ustedes saben que cuando sucedió esto, Jesús estaba reunido con los fariseos. Los fariseos eran personas muy importantes de la sociedad en aquel momento. Eran los religiosos más importantes que había en aquel momento en Israel, en Jerusalén. Y Jesús dejó de hablar con estas personas para recibir a los niños para darles su bendición. Y es bueno que nosotros podamos también buscar la bendición de Dios por nuestros niños. Entonces vamos a permitir que nos digan un pequeño testimonio de la bendición que es para ellos recibir a Sebastián. Damos gracias a Dios por la vida de Seba. Realmente él vino para completar la familia y es una bendición tenerlo con nosotros. Es una bendición tenerlo con nosotros, cómo se acopló a la familia, cómo lo pudimos recibir con mucho amor todos, Julie, yo y Samuel también. Y la verdad que es un bebé precioso que nos acompaña en todas las cosas que queremos que hacer, que se lleva muy bien con su hermano, lo busca todo el tiempo a su hermano. Y bueno, y como ven ya está creciendo y ya quiere agarrar cosas. Así que nada, damos gracias a Dios por su vida, estamos muy contentos con él y es una bendición para nuestra vida tenerlo con nosotros. Gracias a Dios entonces por la vida de Seba. Es un torito, Ya a mí me da miedo agarrarlo. Pero gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por Samuel, que va a ser una compañía siempre en la vida de Seba y su ejemplo, si Dios quiere, ¿no? Samu. Muy bien, gracias a Dios por sus vidas. Vamos a orar y vamos a permitir primero que los padres hagan una oración, poniendo sus vidas en las manos del Señor y comprometiéndose delante del Señor a criar a Sebastián y a Samuel también en el camino del Señor. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por la vida de Seba. Gracias por la bendición que nos has dado de tenerlo con nosotros. Gracias porque podemos ser sus padres, Señor, y te pedimos desde ya que estés bendiciendo su vida, que le ayudes a crecer, Señor, que él pueda desarrollarse como hombre en esta sociedad, que le des salud, que le des sabiduría, que le des inteligencia, pero por sobre todas las cosas, Señor, deseamos que te conozca desde niño, amén, que pueda desarrollar una relación contigo, amén, que te pueda conocer, que pueda crecer en tus caminos, Señor, y te pedimos que nos guíes en este camino, que nos des sabiduría como padres para ayudarlo en esto, para mostrarle tu camino, para enseñarle sobre tu palabra, Señor, y sobre cómo tú quieres que nos relacionemos contigo, Señor. Nos ponemos en tus manos, ponemos esta familia delante de tu presencia, Señor, la bendecimos, te pedimos que puedas estar con nosotros, que nos acompañes en la crianza de estos niños, Señor, y que ellos puedan convertirse en hombres que te den gloria y honra a ti, Señor. Amén. En tu nombre, amén. Amén. Ustedes saben que para mí es una bendición ver a esta familia y ver a Samuel, a Juliana, a Maxi y a Seba. Y ustedes saben que a veces hay cosas que nos transmiten nuestros padres y que nosotros les recibimos a veces sin darnos cuenta. Yo me alegro y me gozo cada vez que veo a Samuel allí. Hoy estaba con su guitarra, a veces está con el bajo y con la pedalera.
pero él está de alguna manera participando en la alabanza, en la adoración a Dios. Y lo hace a su manera. De repente no puede leer las canciones, porque todavía no sabe leer, no puede tocar un instrumento, pero a su manera está participando de la alabanza y de la adoración. Y eso es lo que está viendo en sus padres. Porque tanto Maxi como Juliana sirven al Señor desde hace tiempo en la iglesia. Lo hacen con responsabilidad. Están siempre que pueden en la casa del Señor. Y yo doy gracias a Dios por eso, porque el ejemplo que ellos le están dando, Él lo está absorbiendo. Y Dios quiera que lo mismo pase con Seba. Y desde ya vamos a poner a Seba, entonces ya lo pusieron en las manos del Señor. Y vamos a orar ahora y como iglesia vamos a pedir la bendición de Dios sobre ellos y también sobre Seba. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por la bendición, Señor, de que una familia esté presentando un niño delante de ti, Señor. Y yo te doy gracias por Maxi y por Juliana, Señor. Gracias por la familia que le estás permitiendo formar, Señor. Señor, gracias por su ejemplo ya para Samuel, Señor. Gracias porque él está absorbiendo las cosas que ellos les enseñan. Y yo te pido que también Sebastián pueda absorber aquellas cosas que le están enseñando a sus padres y que le va a enseñar su hermano también. Señor, bendice a Maxi, bendice a Juliana, Señor. Dale sabiduría para que puedan criar a Sebastián en tu camino, Señor. Para que puedan enseñarle todas las cosas que vos les mandás que le enseñen, Señor. Y, Señor, pongo a Sebastián en tus manos, bendícelo, Señor. Señor, que sea un niño que traiga gloria y honra a tu nombre, Señor. Que se transforme en un joven y un hombre que te sirva, que te honre, Señor. Que se transforme en un hombre, Señor, que traiga gloria y honra a tu nombre, Señor, que ayude a otros a conocerte a ti, Señor. Bendice la vida de Sebastián. Te pedimos que lo guardes de todo mal, de todo peligro, Señor. Que cada día estés presente en su vida. Que Él cada día te pueda poner a ti en presencia de su vida, Señor. Padre eterno, bendice a sus padres, bendice a sus tíos, bendice a sus abuelos, Señor, los ponemos en tus manos. Ellos también van a estar formando la vida de Sebastián. Y Padre eterno, como iglesia, danos sabiduría para que cada niño pueda podamos ayudarlo a crecer en tu camino y en el conocimiento tuyo, Señor. Gracias por la bendición que le has dado a Maxi, a Juliana y a su familia, Señor, de esta nueva vida, Señor. Y, Señor, gracias por Samuel y por Sebastián. Los ponemos una vez más en tus manos, Señor, y bendice sus vidas y su familia, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, es un día especial cuando presentamos un niño delante de Dios para que reciba su bendición. Qué lindo que es que los padres presenten a sus hijos para recibir la bendición de Dios. Como expliqué recién, no bautizamos niños porque no hay ejemplos bíblicos de esto, no hay ejemplos de que hayan sido bautizados niños. Los niños fueron presentados delante de Jesús para recibir la bendición de Dios. Y de alguna manera eso es lo que nosotros imitamos y lo que nosotros hacemos porque es lo que nos enseña la Biblia. Como decía hoy, nuestros hijos muchas veces en sus reacciones intuitivas o en sus reacciones espontáneas imitan aquellas cosas que hacemos nosotros. De alguna manera, esas reacciones instantáneas cuando son pequeños tienen que ver con lo que nosotros les enseñamos o lo que nos ven hacer a nosotros. Esas reacciones que no son pensadas y que salen así son aquellas que aprendieron de nosotros o que nosotros les vamos inculcando en ellos. Si nosotros a nuestros niños les enseñamos a respetar a los demás, seguramente ellos van a reflejar esto en su comportamiento espontáneo o en su comportamiento intuitivo. Si nosotros les enseñamos a tener miedo a algunas personas desconocidas, ellos van a demostrar miedo cuando vean a alguna persona desconocida. Si les enseñamos a despreciar a ciertas personas, ese niño o esa niña, si se encuentra con una persona con similares características, va a despreciar a esa persona.
Yo no sé si alguna vez se asustaron del viejo de la bolsa o los asustaron con el viejo de la bolsa. Yo cuando era chiquito me imaginaba cómo sería el viejo de la bolsa y el tema es que cada vez que veía a un viejo con una bolsa en la calle pensaba que ese podría ser el viejo de la bolsa. Después con el tiempo, a los 40 años ya ni me asustaba más, pero a veces pasa, ¿no? De que nos asustamos, nos asustan con algo y parecería como que eso, en una reacción espontánea, reflejamos eso que nos enseñaron. Pero los niños después van creciendo y van cambiando su conducta y de acuerdo a su formación, después, de acuerdo a su formación, a la educación que reciben, a las personas con las que se ponen en contacto, las influencias que reciben en sus vidas, las figuras que tienen como ejemplo de su vida, van cambiando su conducta y ahí a veces ya no es tan fuerte el ejemplo que nosotros les dimos o lo que nosotros les enseñamos. Pero hay enseñanzas que nosotros les damos que esas van a acompañar toda la vida de nuestros hijos, a pesar de que van a tener una formación distinta porque se van a encontrar con una sociedad distinta, hay cosas que nosotros les enseñamos de pequeños y esas cosas los van a acompañar el resto de su vida. Por eso la Biblia dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay cosas que nos enseñan, si bien vamos a cambiar muchas cosas y muchas formas de pensar en nuestra vida, hay cosas que nos enseñan cuando somos niños que nunca nos vamos a olvidar y siempre nos van a acompañar. Algunos conceptos los vamos a cambiar, pero otros conceptos van a permanecer en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre. Por eso lo que hoy somos con 20, 30, 40, 70 años, lo que somos hoy, tiene que ver con la formación que nos dieron nuestros padres y con lo que influyó la sociedad alrededor nuestro. Por eso digo, es lindo cuando nuestros hijos reflejan lo que nosotros les enseñamos. Y es bueno cuando nosotros vemos, como le decía recién, que Samuel toca un instrumento o hace que toca un instrumento, imitando lo que hacen los demás músicos, pero también porque sus padres le han enseñado de alguna manera con su ejemplo a servir a Dios, a adorar a Dios, a estar en la presencia de Dios. Es interesante entonces que nuestros niños hacen muchas veces lo que nosotros les enseñamos o lo que nosotros les inculcamos. Aquellas cosas que nosotros grabamos en su corazón, aquellas cosas que grabamos en su mente, eso generalmente es lo que después reflejan nuestros hijos. Hoy quiero que veamos juntos la sorpresa que causó el comportamiento de un joven. Alguien muy importante vio el comportamiento de un joven, nada menos que un rey, y este hombre cuando vio el comportamiento de ese joven, no preguntó dónde se educó, no preguntó quiénes fueron sus maestros. Preguntó quiénes son los padres. ¿Quiénes son los padres de este joven para que este joven reaccione de esta manera? Porque se dio cuenta que la reacción de ese joven tenía que ver con la educación que le habían dado sus padres. Esta historia está en la Biblia, en 1 Samuel capítulo 17. En ese capítulo se nos habla del acontecimiento entre David y Goliat. Yo creo que todos los que estamos en este lugar alguna vez escuchamos la historia de David y Goliat. Goliat era un filisteo. Desde hacía tiempo los filisteos tenían enemistad con el pueblo de Israel. Y si bien el pueblo de Israel estaba creciendo, el pueblo filisteo había crecido un poquito más que ellos. Entonces habían tomado algunas ciudades de Israel y estaban de alguna manera dominando sobre Israel. Para detener el avance de los filisteos, los israelitas conforman un ejército y se llega el momento en que se enfrentan los dos ejércitos. Entonces, en un monte está el ejército de los filisteos, en otro monte está el ejército de Israel, en el medio está el valle, lo que supuestamente iba a ser el campo de batalla en unas pocas horas o en unos días. Y en medio de los dos montes entonces estaba ese valle y prometía ser una batalla sangrienta entre el pueblo de Israel y los filisteos.
Entonces, para que no sea una batalla tan sangrienta, a un filisteo se le ocurrió algo. Dice en 1 Samuel capítulo 17, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, no peladín, no confundan, es otra cosa. Una vez un joven me dijo, sos como Goliat, le digo, no, él es paladín. Paladín es un guerrero valiente, un guerrero, peladín es el que no tiene pelo, ¿no? Estamos de acuerdo todos en eso. Entonces, este se llamaba Goliat, dice que era de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, un poco más de 2,5 metros de altura. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Este hombre propone algo que podría ser bueno. ¿Para qué vamos a hacer una pelea entre 2 ejércitos? Va a morir cientos, miles de personas. Hagamos un enfrentamiento entre 2 personas, aceptemos el resultado de ese enfrentamiento y muere uno solo. Y si nosotros aceptamos el resultado, nosotros nos retiramos de las ciudades y los serviremos, les pagaremos impuestos hasta que se nos ocurra, o ustedes van a seguir pagándonos impuestos a nosotros. La propuesta era buena. El único problema que había era que el soldado del ejército enemigo medía más de 2,5 metros. Estaba protegido con los mejores medios de defensa porque él podía cargar cualquier armadura, porque su potencia física le permitía cargar cualquier armadura. Tenía una lanza muy pesada y poderosa, y él podía cargar esa lanza y nadie podía cargar una lanza del peso de él. Y era un guerrero experimentado. ¿Qué israelita se podía enfrentar a un tipo de más de 2,5 metros? Nadie tomaba la responsabilidad. Cualquiera de nosotros hubiéramos dicho, no, pasá vos, andá vos, que vaya aquel que es el más grande que tenemos. Fíjense que para que alguien se animara, el rey de Israel, el rey Saúl, prometió grandes cosas. Dice en el versículo 25, lo que prometió el rey Saúl, aquel que se animara a pelear contra este paladín y que le venciera. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos la casa de su padre en Israel. Fíjense todo lo que le estaba prometiendo. Se prometía riquezas, exoneración de impuestos para toda su familia y casarse con la hija del rey. Así y todo, nadie se animaba a enfrentarse a este gigante. No sabemos si no se animaban porque la hija del rey era muy fea y nadie quería casarse con ella, o no se animaban porque tenían miedo. En realidad no se animaban porque tenían miedo. Dice en el versículo 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Tenían mucho miedo cuando veían a Goliat. Pero mientras nadie quería enfrentar al gigante, apareció un joven que quizás tenía 18 o 19 años. No llegaba a los 20 años porque si tenía 20 años ya estaría efectivamente en el ejército. En Números capítulo 1, versículo 3 dice que los de más de 20 años tenían que ir a la batalla. Si él no estaba directamente involucrado en el ejército porque no llegaba a los 20 años. Pero seguramente ya era un muchacho desarrollado, ya tenía un buen físico, seguramente era grande en su físico y seguramente ya tenía 18 o 19 años. Y este joven le dice al rey, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Apareció un valiente. El problema es que es un muchacho, 18, 19 años. Y no tiene mucha experiencia
para enfrentarse en la batalla, en la lucha cuerpo a cuerpo. ¿Saben qué le respondió el rey Saúl? Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo, no podrás ir a pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Él es un hombre de guerra, vos sos un muchacho que recién está aprendiendo, nunca estuviste en una batalla, nunca te enfrentaste en una batalla a otros soldados. Pero de alguna manera, David insistió ante el rey. Él es un hombre de guerra, vos sos un muchacho joven, estás aprendiendo a usar las armas, pero David convenció a Saúl y Saúl le permitió enfrentar a Goliat. ¿Cómo terminó el enfrentamiento? Lo mató. David mató a Goliat. Hasta el día de hoy, cuando hay alguien que con menos recursos vence por ejemplo, en un partido de fútbol, uno con menos recursos derrota a otro con muchos más recursos, decimos: David venció a Goliat. Ahora, llama la atención la pregunta que hizo el rey Saúl después que David mató a Goliat. Antes del enfrentamiento, después que David había convencido al rey Saúl de ir a enfrentarse a él, la pregunta que hizo el rey Saúl está en el versículo 55. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, o sea, antes de que lo matara, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? ¿De quién es hijo este muchacho? Y después del enfrentamiento, en el versículo 57 dice: y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. La misma pregunta se hizo Saúl antes y después del enfrentamiento. ¿De quién es hijo este? Ahora, Saúl ya conocía a David. David había estado tocando el arpa en el palacio del rey. Habían buscado un joven que tocara el arpa y habían encontrado a David, y David había estado tocando el arpa. Y en ese momento le habían preguntado: ¿de qué familia sos? Y él había dicho: mi padre es Isaí. Pero evidentemente Saúl no lo había registrado a David. Evidentemente ni se había dado cuenta quién era el que estaba tocando el arpa. Había pasado como desapercibido David para Saúl. Pero ahora, después que Saúl vio todas estas cosas de David, pregunta: ¿quiénes son tus padres? ¿De quién sos hijo? Saúl no le preguntó quién sos, no le preguntó a qué colegio fuiste, no le preguntó quiénes fueron tus maestros, no le preguntó quién te enseñó a tener tanta puntería con la onda, no le preguntó quién te enseñó de la Biblia, quién te enseñó a confiar en Dios. Saúl le preguntó: ¿quién es tu padre? Porque Saúl sabía que el muchacho que estaba delante de él era el producto de la enseñanza de una madre y de un padre. Saúl sabía que la formación de ese muchacho era consecuencia del esfuerzo de una madre y de un padre para educar a ese joven. ¿Quiénes son tus padres? Padres, Dios quiera que tengas la bendición. Dios quiera que tengas la bendición de que tus hijas y tus hijos despierten la admiración de los demás. Que todo lo que vos con mucho esfuerzo estás inculcando a tus hijos, Dios quiera que tengas la bendición, que eso dé fruto y que vos puedas ver ese fruto. Y yo oro a Dios para que nuestros padres tengan la responsabilidad de criar a sus hijos en el camino de Dios y puedan ver los frutos de lo que están haciendo. Y te digo, si todavía tus hijos no están reflejando lo que vos les inculcaste, no te desanimes. Seguí enseñándoles el camino, seguí orando por ellos. En algún momento eso va a dar su fruto. Porque en el proverbio que leímos anteriormente dice que le enseñes, que lo críes en el camino del Señor
y cuando sea viejo no se va a apartar de él. Ahora, ¿cuáles fueron las virtudes de David que llamaron la atención del rey? Y el rey se dio cuenta que eso era consecuencia de lo que le habían enseñado sus padres. ¿Cuáles fueron las virtudes que vio Saúl en David y dijo, esto se lo tiene que haber enseñado el papá y la mamá? No puede haber sido otra persona que le haya enseñado esto. Esto se lo inculcaron su papá y su mamá. Miren, una de las cosas que Saúl vio en David es que era un joven que entendía las cosas desde el punto de vista espiritual. Él miraba la vida desde el punto de vista de un verdadero hijo de Dios. Y esto es algo que le inculcaron sus padres. Ver la vida desde el punto de vista de un hijo de Dios. En el versículo 10 dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Este es Goliat, ¿no?, que está hablando. Dice, he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre para que pelee conmigo. Goliat estaba desafiando a Israel. Estaba desafiando al pueblo que tenía enfrente, en el otro monte. En el versículo 25 dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. El filisteo está allá en el monte, les grita y dice, estoy desafiándolo a ustedes, pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel está allá y todos los hombres estaban muertos de miedo y dicen, aquel está desafiándonos a nosotros, está desafiando a los israelitas. Pero dice el versículo 26, entonces habló David a los que estaban junto a él, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El filisteo estaba desafiando a la gente que tenía enfrente. La gente que tenía enfrente dice, el filisteo nos está desafiando a nosotros. ¿Y David qué dice? Está desafiando a los escuadrones de Dios. Y si está desafiando a los escuadrones de Dios, ¿a quién está desafiando? A Dios. Mi hermana, mi hermano, esto es la mirada de un cristiano, de un hijo de Dios. Esta es la mirada que tiene un hijo de Dios. No estás desafiándome a mí. Estás desafiando a Dios. Este filisteo está provocando los escuadrones de Dios. No es a nosotros que nos está desafiando. David veía las cosas con la mirada de un hijo de Dios, desde el punto de vista de Dios. No estás provocándonos a nosotros, estás provocando a Dios mismo. Y cuando alguien provoca a Dios, nunca le va bien. Mi hermana, mi hermano, David entendía las cosas como un hijo de Dios, razonaba desde el punto de vista de un hijo de Dios. Dios quiera que nuestros hijos razonen la vida, vivan la vida desde el punto de vista de un hijo de Dios. Y nuestros hijos van a vivir la vida desde el punto de vista de un hijo de Dios si nos ven a nosotros vivir la vida, razonar la vida como un hijo de Dios. Si para vos la prioridad es Dios en tu vida, tus hijos van a ver que vos estás viviendo de esa manera y van a vivir su vida teniendo como prioridad a Dios. Si vos entendés la vida desde el punto de vista cristiano, tus hijos van a ver la vida desde un punto de vista cristiano. Si razonás las cosas desde el punto de vista cristiano, tus hijos seguramente van a razonar las cosas desde el punto de vista cristiano. Hace unos años atrás me contaron algo que había sucedido en una escuela. Un niño de familia cristiana, 8 o 9 años, tenía que ir a la clase de gimnasia. Entonces la profesora les dijo, tengo una noticia para darles. Por algunas semanas no voy a venir porque estoy embarazada y con mi novio vamos a tener un bebé. Con mi novio vamos a tener un bebé. Entonces el niño dijo, pero eso es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque si son novios no están casados. Y le dijo así. Intuitivamente lo dijo. La reacción instantánea fue esa del niño. ¿Por qué? Porque su mente estaba adaptada para razonar como un hijo de Dios.
Si bien la situación fue risueña para la maestra, para los que se lo comentaba, este niño estaba demostrando lo que sus padres habían inculcado en su mente y en su corazón. Y estaba dando una lección a la profesora de cómo razona un hijo de Dios. ¿Cómo reaccionan nuestros hijos ante las cosas de esta vida? ¿Tus hijos pueden identificar lo que es pecado y lo que no es pecado? Si hay cosas que nosotros en nuestra vida las tomamos como que no son pecado, nuestros hijos la van a ver de la misma manera. ¿Pueden identificar lo que es pecado y lo que no es pecado? Con estas nuevas ideologías que hay ahora en la sociedad, el humanismo, el libertinaje sexual, la ideología de género, ¿cómo se afecta la mente de tus hijos? ¿Tus hijos están abiertos a estas ideologías? ¿O vos estás teniendo una barra de contención y le estás mostrando con tu vida y con tu forma de hablar y con tu forma de enfrentar estas cosas de que realmente un cristiano razona de otra manera? Insisto, cuando crezcan van a pensar como ellos quieran, pero mientras son niños la influencia nuestra va a estar en ellos. David era un joven que razonaba como un hijo de Dios y fue ejemplo para muchos adultos que estaban en ese lugar. Estaban todos muertos de miedo, porque a ellos lo había desafiado el gigante. Y David dice, no nos desafió a nosotros, desafió a Dios. Y no hay gigante que pueda contra Dios. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable. Eres invencible. Me faltaba esa parte. Saúl vio en David a un joven que entendía las cosas desde el punto de vista verdadero. ¿De quién es hijo este? Otra de las cosas que vio Saúl en David y que le llamó la atención es que David era un hombre que contagiaba su fe. David era un hombre que era un muchacho que contagiaba su confianza en Dios. En el versículo 33 dice, y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David le respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. Venía, tomaba un cordero y se lo iba a llevar, y yo salía tras el oso o salía tras el león. Y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Jehová que me ha librado, también me librará. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Mi hermana, mi hermano, Saúl le dijo lo obvio a David, le dijo lo que era obvio. Vos no podés contra un gigante de más de 2,5 metros. No es lógico que un muchacho que no tiene experiencia en batalla se enfrente a un soldado, menos si el soldado mide más de 2,5 metros. No tenés ni 20 años, nunca peleaste en una batalla. Este hombre es un guerrero experimentado, te lleva casi 1 metro de altura, de ventaja. Los brazos de él pesan más que todo lo que pesás vos, David. Vos no vas a poder. Pero en el versículo 37 dice que David dijo, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Qué le dijo David? Yo confío en Dios. Yo confío en Dios, porque Dios fue el que me libró de las garras del león, porque Dios fue el que me libró de las garras del oso. Yo confío en Dios. Saúl, yo confío en Dios. Es Dios el que va a hacer la obra. Saúl, yo tengo fe en Dios. ¿Y qué le respondió Saúl?
¿Qué le respondió? Ve, Jehová esté contigo. Ahora yo les voy a preguntar algo. ¿David convenció a Saúl? ¿Lo convenció a Saúl? Yo estoy seguro que Saúl le dijo, ve, pero no porque David lo convenció. David no convenció a Saúl. David le contagió la fe a Saúl. David le contagió la confianza en Dios a Saúl. Miren, esto se nota en lo que le dice Saúl. Saúl le dice, ve y Jehová esté contigo. Hasta ahora Saúl no había nombrado a Dios en ningún momento. Hasta ahora nadie en Israel había nombrado a Dios. Hasta ahora todos los que estaban muertos de miedo, nadie se había acordado que Dios nos puede ayudar, que Dios va a estar con nosotros. David no convenció a Saúl. David le contagió la fe a Saúl. David le contagió la confianza en Dios a Saúl. Mi hermano, Dios quiera que tus hijos sean hijas e hijos que contagien su fe a los demás. Si yo como padre o como madre, cada vez que tengo una dificultad, me bajoneo, me siento derrotado, me pongo triste y paso días y semanas tristes por lo que me pasa y me deprimo. Si mis hijos ven que me cuesta venir a la iglesia, que me cuesta levantarme el domingo, hoy nos quedamos, vamos a descansar. Si mis hijos ven a un padre o una madre derrotados por una situación que están viviendo, va a ser imposible que mi hijo pueda confiar en Dios. Porque si mi padre que confía en Dios o mi madre que confía en Dios vive derrotado, ¿para qué yo voy a confiar en Dios? Dios quiera que contagiemos nuestra fe a nuestros hijos. Y ellos van a contagiar su fe a las demás personas. Cuando David le dijo esto a Saúl, Saúl dijo, esto es algo que se lo inculcaron sus padres. Esta fe es lo que le enseñaron sus padres. Mi hermana, mi hermano, nosotros tenemos que ser la reserva de fe en nuestra casa. Vos y yo tenemos que ser la reserva de fe en nuestro hogar. Se les puede terminar la fe a todos, pero vos tenés que ser la reserva de fe para que no falte fe en tu casa. Siempre en tu hogar tiene que haber una reserva de fe y sos vos el encargado de que esté esa reserva. Por más que hayan 10.000 problemas en tu vida, 10.000 problemas en tu casa, por más que hayas perdido el trabajo, por más que tengas problemas con tus familiares, por más que tengas problemas de salud, vos como hijo de Dios tenés que ser la reserva de fe que ayude a tus hijos a salir adelante y a seguir adelante. Miren, yo los miro a ustedes y yo tengo el privilegio de verles las caras. Y cuando digo esto, vos tenés que ser la reserva de fe, yo veo acá algunas madres que han sido la reserva de fe en sus hogares. Y han sacado adelante a sus familias, y han sacado adelante a sus hijos. Y el Señor los ha bendecido por ser esa reserva de fe en sus hogares. Y miro y veo a padres que han sido la reserva de fe en sus hogares, que le han enseñado a sus hijos a confiar en Dios. Veo a padres y madres que han contagiado su fe a sus hijos. Y quizás eso no están viendo los frutos ahora, en algún momento los van a ver los frutos. Pero sigan confiando en el Señor. Cuando todos estaban muertos de miedo, David dijo, no desmaye el corazón de ninguno a causa de este incircunciso. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. No lo convenció a Saúl, le contagió la fe. Y Saúl le dijo, anda y que Dios esté contigo. Y que Dios esté contigo le estaba diciendo, Dios va a estar contigo. Y Dios te va a bendecir. Otra de las cosas que asombró a Saúl fue la personalidad y la firmeza emocional de este joven David.
No tenía más de 19 o 20 años, pero tenía una personalidad formada, una seguridad, sabía dónde estaba bien plantado en la vida y era fuerte emocionalmente. Dios quiera que formemos hijos seguros, hijos con personalidad e hijos fuertes emocionalmente. Dios quiere que formemos hijos así. A veces los padres y las madres solemos cometer el error de pensar que nuestros hijos van a ser felices si tienen todo lo que nosotros no tuvimos cuando éramos niños. Entonces pensamos que para hacerlos felices tenemos que darle todo lo que nosotros quisimos tener o lo que nosotros quisimos ser cuando teníamos la edad de ellos. Y cometemos el error de no darnos cuenta que de repente no necesitan lo que a nosotros nos faltó. Necesitan otras cosas. Y a veces queremos forzarlos a querer cosas que a ellos ni les va ni les viene. O pensamos que van a necesitar cosas que nunca las van a necesitar. A veces queremos que sean como nosotros. Yo conozco a padres que se enojan cuando sus hijos no quieren escuchar la misma música que escuchaban ellos. Pues ¿cómo no te va a gustar el tango? Bueno, a veces de otra época. Vas a ver, cuando tengas 50 años te va a empezar a gustar. Queremos que se vistan como nos parece a nosotros que se tienen que vestir. Queremos que usen la ropa como la usábamos nosotros. A veces queremos hasta que estudien lo que nosotros no pudimos estudiar, o lo que a nosotros nos parece que es mejor que estudien. A veces queremos que disfruten lo que nosotros no pudimos disfrutar, y a ellos no les gusta eso. Y terminamos por desintegrar la personalidad y forzando a nuestros hijos a hacer lo que ellos nunca quisieron ser. Y después cuando crecen, no saben moverse en el mundo, porque siempre nosotros estuvimos decidiendo lo que era mejor para ellos, y lo que iba a ser más lindo para ellos, y lo que iban a disfrutar más ellos en su vida. O a veces cuando son grandes no saben reaccionar ante las dificultades, porque nosotros siempre estuvimos detrás de ellos para que no tengan ninguna dificultad el nene ni la nena. Y ellos vivieron toda su niñez y toda su adolescencia y toda su juventud sin tener que esforzarse para nada, porque papá y mamá hacían todo. David fue formado por sus padres para tener personalidad. Un día seguramente su padre le dijo: David, vos sos el más chico de la casa. El más chico es el que se encarga de las ovejas. Aquellas ovejas son responsabilidad tuya. Mirá, por un tiempo te va a ayudar Abner, que es tu hermano mayor, te va a enseñar cómo tenés que hacer. Pero después la responsabilidad va a ser tuya. Pero papá, ¿y si aparece un león? Bueno, yo te voy a dar 2 cuchillos. Uno corto y uno largo. La oveja, cuando ataca al león, se va a llevar la oveja. Ahí vos tenés unos segundos para pensar lo que vas a hacer. Si el león está cerca, usás el chico. Si el león está lejos, usás el más largo. Si salta el león, usás el largo. Si atacás vos, usás el corto. Pero vos tenés la responsabilidad de estas ovejas. Y si aparece un oso, y vos vas a tener la responsabilidad, Abner te va a enseñar cómo tenés que hacerlo. Miren, estoy seguro que David no fue un hijo de mamita y de papito. No fue un hijo de mamá y papá. Fue un niño y un adolescente y un joven que desde chico tuvo sus responsabilidades y fue formando su personalidad. En Proverbios 29 dice: el muchacho consentido avergonzará a su madre. Dios quiera que no criemos hijos para que nos avergüencen después cuando son adultos, que realmente los criemos con la responsabilidad de hacer. Saúl vio a un joven con personalidad, seguro, fuerte emocionalmente. Dice la Biblia que cuando David ya estaba frente a frente con Goliat, Goliat lo despreció y lo quiso poner en ridículo. Dice en el versículo 41, primero de Samuel 17, versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David,
Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. ¿Qué quiere decir que le tuvo en poco? Lo despreció. Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Si él dice, soy yo perro para que vengas a mí con palos, le está diciendo, vos sos un perro, ¿no? Y maldijo a David por sus dioses. Tuvo tanta delicadeza el que escribió esto que no quiso poner las maldiciones que le dijo. Pero vaya a saber uno cuáles eran las maldiciones que le estaba diciendo ese tipo de 2 metros y pico a este muchacho que estaba enfrente. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Miren, mientras Goliat estaba a 300, 400 metros en el otro monte, estaba todo más o menos bien. Pero cuando se iba acercando Goliat y cuando se iban acercando en el valle, los músculos de Goliat se iban haciendo cada vez más grandes. Cada vez era más difícil estar delante de él. Ya cuando estaba a 30 metros, era complicado. Encima dice que Goliat lo miró y lo tuvo en poco, lo menospreció. Para peor, David dice que era lindo, que era hermoso. Yo siempre digo, los soldados tienen que poner cara fea. Los soldados y los números 5 tienen que ser aguerridos, feos y en lo posible transpirar mucho, para que no se le acerquen los rivales o que se vaya cuando se le acercan. Y estaba este hombre de 2 metros y pico allí delante de este muchacho. Y yo me imagino el vozarrón que tendría Goliat cuando le estaba diciendo todas estas cosas a David. Y después la promesa que le hace Goliat a David. Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Queridos, si yo fuera David, hubiera superado a Usain Bolt. Me bajaba los 9 segundos en 100 metros. Los 100 metros 9 segundos, qué distinto. Pero David era un muchacho que sus padres lo criaron para ser fuerte emocionalmente y no se intimidó con Goliat. Ni se inmutó con lo que le dijo Goliat. Y parece que lo que le dijo Goliat lo agrandó a David y lo llenó de valor. Y miren lo que le contestó David. Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Esto se lo está diciendo un tipo de, ¿qué tendría? ¿1,80 m, 1,85 m como mucho? A un tipo de 2 metros, de más de 2,5 metros. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esto no lo voy a hacer para yo ser grande. Esto va a ser para engrandecer el nombre de Dios. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Mi hermana, mi hermano, formemos hijos con esta personalidad, que sean fuertes para enfrentar las dificultades de la vida, porque un día tu hijo y tu hija se va a enfrentar a Goliat, porque en la vida se va a cruzar con un Goliat, con 2 Goliat, con 3 Goliat. Y si vos querés que tu hijo sea un vencedor, tenés que formar desde ahora, ayudarlo a formar desde ahora su personalidad. Y un día se va a tener que enfrentar a un grupo de estudiantes y va a tener que decir, no, yo como cristiano no acepto tales cosas. Y un día se le van a burlar y él va a tener que decir, yo soy cristiano y no me importan tus burlas. Y un día alguien lo va a despreciar, ya sea por decir que es cristiano o por cualquier situación de la vida. Y tiene que mantenerse firme. Y va a tener que defender su fe delante de los demás. Desde ya enseñale a tu hijo o a tu hija a testificar, a hablarle a otros del Señor. Que lo primero que haga cuando empiece un grupo nuevo, se encuentre en un grupo nuevo, que diga yo soy cristiano. Eso les va a allanar mucho el camino para adelante. Yo todavía me acuerdo de la primera vez que invité a un amigo a ir a la iglesia. Me acuerdo que teníamos 8 o 9 años y era el mejor amigo que tenía en la escuela. Entonces
le pedía a la mamá si lo dejaba ir a la iglesia. Me acuerdo que era para una reunión que se hacía por el Día del Niño en agosto. Y la alegría que tenía porque mi amigo había ido a la iglesia. Que nuestros hijos sientan esa alegría de compartir su fe con los demás. Que no se achiquen por compartir su fe con otros, que sean fuertes espiritualmente. Porque ya te digo, un día tu hijo o tu hija va a tener que enfrentar a un Goliat o a varios Goliat en su vida. Y la formación que vos le estás dando ahora, la personalidad que estás formando en él, va a ser fundamental para que pueda ser vencedor ante cualquier gigante. Saúl vio a un joven con personalidad, seguro, fuerte emocionalmente. ¿Y saben qué dijo Saúl? ¿Quiénes son los padres? ¿Quién crió a esta bestia? ¿Quién hizo a este muchacho? Mi hermana, mi hermano, Dios quiera que tus hijos, que tus hijas y tus hijos tengan la formación que tuvo David. Que la gente pueda apreciar en nuestros hijos lo que los padres le hemos inculcado. A tal punto que en vez de preguntar quién educó a este muchacho, a qué escuela fue, que diga quiénes son los padres de esta chiquilina o de este chiquilín. Dios quiera que el niño que presentaron hoy y todos los niños de la iglesia puedan ser formados de esta manera. ¿Saben cómo terminó el enfrentamiento entre David y Goliat? ¿Cómo terminó? ¿Quién ganó? David, ¿no? Se lo voy a leer por las dudas que nunca lo hayan leído. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra. Había agarrado 5 piedras lisas, dice. Y cuando fue a enfrentarse, tomó una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. David agarró 5 piedras. Nunca nos dice la Biblia por qué agarró 5 piedras. Pero los comentarios bíblicos suponen algo. Goliat tenía 4 hijos. David sabía que con la primera iba a matar a Goliat. Pero si venía alguno de los hijos, tenía 4 piedras, una para cada uno. Así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Muchacho, ¿de quién eres hijo? Yo me gozo por ustedes, padres, que se están animando a formar hijos victoriosos en el Señor. No es fácil formar hijos victoriosos en el Señor. Es una tarea difícil. Hace unos sábados atrás, en el encuentro de varones, entre una de las cosas que vimos es mucho más fácil criar un hijo consentido que criar un hijo victorioso. Padres y madres, sigamos esforzándonos por nuestros hijos. Y yo me alegro de que los niños, desde que son chiquitos, sus padres le están enseñando a vivir y a triunfar en Cristo. Que Dios bendiga a nuestras familias. Que Dios bendiga a nuestras familias. Que los bendiga a ustedes, madres y padres, que son los que más cerca están de sus niños y los que la tarea más difícil que tienen que hacer la tienen ustedes. Pero que también Dios bendiga a los abuelos, a las abuelas, porque también están formando la personalidad de esos niños. Dios bendiga a las tías y a los tíos, también están formando a esos niños. Y Dios bendiga a toda la iglesia, porque cada uno de nosotros, los niños nos están mirando a nosotros y están viendo lo que hacemos nosotros. Y cada reacción nuestra influye también en nuestros niños. ¿De quién es hijo este joven? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar y después vamos a terminar con una canción. Padre eterno, gracias
Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por este muchacho David, Señor. Señor, gracias por la formación que tuvo este muchacho, Señor. Que lo que hicieron sus padres con David, que sea lo que hagamos cada uno de nosotros con nuestros hijos, Padre. Padre, que podamos tener hijos victoriosos en ti, Dios. Padre eterno, que podamos tener hijos que contagien su fe. Que podamos tener hijos, Señor, que traigan gloria y honra a tu nombre. Que tengamos hijos que razonen como un hijo de Dios. Que las influencias de este mundo no estén en sus mentes, Señor. Que aprendan a desechar lo que hay que desechar y a tomar lo que hay que tomar, Señor. Padre eterno, bendice a las mamás y a los papás que están en este lugar. Fortalécelos, Señor. Ayúdalos a vivir vidas de victoria, Señor. Aunque tengan 10.000 problemas, que muestren su fe en ti, que contagien su fe a sus hijos, Dios. Y Padre eterno, que como iglesia sepamos enseñar a nuestros niños a ser victoriosos en ti. Nos encomendamos en tus manos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.